Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Anatomic. Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a platicar sobre la anatomía de los huesos de la extremidad superior. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, es un gusto saludarte. Los objetivos de nuestra plática es que vamos a conocer cuáles son los huesos que tenemos en la extremidad superior, además de identificar a qué tipo corresponden estos huesos, así como describir los detalles anatómicos de los huesos y la importancia clínica de algunas fracturas en estos huesos de la extremidad superior. Recordemos que la extremidad superior va a ser una prolongación del tórax que nos va a permitir alcanzar objetos, empujarlos, agarrarlos y también tareas de destreza como puede ser dibujar, pintar, maquillarse, hacer alguna manualidad, escribir, etc. Las regiones en las que se va a dividir la extremidad superior van a ser varias. Comenzamos con lo que es la región deltoidea, que se encuentra a nivel del hombro, precisamente donde se encuentra el músculo deltoides y es por eso que recibe ese nombre. En la parte anterior del tórax voy a tener a lo que es la región pectoral, donde se encuentran los músculos pectorales, y por detrás voy a tener la región escapular, donde se va a encontrar la escápula. A nivel de lo que es la parte inferior de la clavícula, entre el deltoides y el pectoral, se va a encontrar un triangulito conocido como triángulo deltopectoral. Entre lo que es la extremidad superior propiamente dicha y lo que es el tórax, voy a tener un hueco conocido como la región axilar. Voy a tener a nivel del brazo una región anterior del brazo y una región posterior. Lo mismo voy a tener para el codo. A nivel del pliegue del codo tengo la región anterior del codo y por detrás la región posterior del codo. Después viene lo que es el antebrazo, que también tiene una región anterior y una región posterior. Igualmente la muñeca, su región anterior y posterior. Y la mano, voy a tener lo que es la palma de la mano, entonces tengo la región palmar, y por detrás se va a conocer como dorso de la mano. Lo mismo en los dedos, van a tener una cara palmar y una cara dorsal. Los huesos que vamos a tener en la extremidad superior van a ser un total de 32 huesos. Como son dos extremidades superiores, vamos a contar con 64 huesos. Eso quiere decir que de los 206 huesos que tenemos en la extremidad superior, casi la tercera parte los vamos a encontrar en las dos extremidades superiores, también conocidas como miembros torácicos. El hueso más proximal que tengo va a ser la clavícula. Después, el hueso que se encuentra detrás de la caja torácica va a ser la escápula. A nivel del brazo tengo el hueso más largo, que va a ser el húmero, más largo de la extremidad superior, obviamente. En la región del antebrazo voy a tener dos huesos, lateralmente lo que es el radio y medialmente la ulna. Y a nivel de la mano voy a tener tres regiones, la región del carpo, la región del metacarpo y las falanges. En la región del carpo voy a tener 8 huesos en dos hileras de 4 huesos. De lateral a medial voy a tener a lo que va a ser el escafoides, después el semilunar, piramidal y por enfrente pisiforme. Y en la hilera distal voy a tener al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso respectivamente. Después tengo los 5 metacarpianos, que van a ser primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y después voy a tener las falanges. El dedo pulgar cuenta con una falange proximal y una falange distal. Y a partir del dedo índice, medio, anular y meñique, voy a tener una falange proximal, una falange media y una falange distal. Aquí tenemos a los huesos en una vista anterior y en una vista posterior. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Para comenzar, en la parte superior se va a formar lo que se llama cintura o cinturón escapular, que está confirmado por lo que son los huesos de las clavículas y de la escápula. La clavícula de cada lado va a ser el único hueso de la extremidad superior que va a estar articulado a lo que es el esqueleto axial a través del esternón por medio de la articulación externo-clavicular. Después la clavícula se articula lateralmente con lo que es la escápula y estas escápulas se van a encontrar unidas a lo que es el tórax a través de músculos. No existe articulación que una la escápula directamente con el tórax. Sin embargo, las dos escápulas también van a estar separadas entre sí. Esto le va a permitir mucha movilidad de nuestra extremidad superior. Aquí observamos en la cara posterior cómo las escápulas quedan separadas entre sí, incluyendo de lo que es la columna torácica. El hueso más proximal que tenemos es la clavícula. La clavícula es un hueso alargado
en forma de letra S itálica o S alargada y va a tener un extremo esternal que se va a articular con el esternón y un extremo acromial que se va a articular con el acromion de la escápula. La podemos dividir en un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral. Y va a tener entonces una cara superior, una cara inferior, va a tener un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior primero va a ser convexo y después va a ser cóncavo, y lo contrario ocurre en el borde posterior, donde primero es cóncavo y después convexo. Si observamos en el extremo articular hacia lo que es el esternón, voy a tener la superficie articular que va a articularse con la incisura esternal a través de los ligamentos esternoclaviculares y va a confinar una articulación de tipo silla de montar, que es de tipo sinovial. Después, en la cara superior, voy a tener la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Recordemos que el esternocleidomastoideo viene desde el proceso mastoides y una cabeza va a ir hacia lo que es el tercio medial de la clavícula y la otra hacia el esternón. En la parte lateral, por la parte posterior, voy a tener lo que es la inserción de lo que va a ser el músculo trapecio. Este músculo trapecio pertenece a lo que son los músculos de la región dorsal y por enfrente voy a tener la inserción del músculo deltoides. Entonces tengo al trapecio por detrás y al deltoides por enfrente. A nivel de lo que es el borde anterior de la clavícula, en sus dos tercios mediales, voy a tener la inserción del músculo pectoral mayor. Y por enfrente hay que recordar que va a ir bajando un músculo que viene a nivel de la fascia superficial del cuello, que viene siendo el músculo platisma, que se va a continuar con la fascia clavipectoral delante de lo que es el tórax. En el extremo lateral voy a tener lo que va a ser la articulación acromioclavicular. Va a estar articulando a través de ligamentos acromioclaviculares para que de esta manera se forme una articulación de tipo sinovial plana. En la parte inferior o cara inferior voy a tener primero un pequeño surquito donde se va a encontrar un ligamento que va a ser el ligamento costoclavicular. Este ligamento costoclavicular, como su nombre lo dice, va a articular lo que va a ser la primera costilla con lo que va a ser la clavícula. También se va a encontrar en este sitio lo que va a ser el surco subclavio, en donde se va a encontrar el músculo subclavio, y a su vez van a estar pasando por aquí lo que va a ser la vena subclavia y la arteria subclavia. La vena pasa anterior y la arteria pasa posterior, ¿sí? Sabes que se relacionan con el músculo escaleno anterior. En la parte lateral voy a encontrar esta saliente que se va a conocer como tubérculo conoideo, precisamente porque ahí se va a estar articulando el ligamento conoideo que viene desde lo que es el proceso coracoides de la escápula. Y lateralmente va a haber una línea conocida como la línea trapezoidea, donde se va a encontrar el ligamento trapezoideo, que también pertenece a lo que va a ser el ligamento coracoclavicular. Eso quiere decir que ese ligamento coracoclavicular va a estar conformado por el ligamento conoideo y por el ligamento trapezoideo. La clavícula, al ser un hueso alargado, va a ser frágil y tiende a fracturarse. Cuando se llega a fracturar en su tercio medio, lo que es el extremo medial, por medio de la inserción del esternocleidomastoideo, tiende a irse hacia la parte superior y por el peso de lo que es el hombro, el extremo lateral tiende a irse hacia la parte inferior. Por lo tanto, vamos a tener una zona de escalón que se le conoce como el signo del escalón, que es muy fácil de palpar. Recordemos que en los que son los datos universales de una fractura, vamos a tener dolor, aumento de volumen, deformidad, crepitación, limitación funcional y equimosis, que son datos que vamos a encontrar en esta fractura clavícula. Sin embargo, por aquí pasa, decíamos, lo que es la arteria y vena subclavia, siendo peligroso esta fractura para lo que es la arteria subclavia, ya que puede ocasionar una lesión de la misma con compromiso vascular de la extremidad superior, y en algunos casos también por la llegada de la pleura puede haber un desgarro pleural que condicione un neumotórax del lado de la lesión. En caso de una fractura, lo que tenemos que hacer
es inmovilizar a través de un vendaje en 8, donde colocamos las que son las manos del paciente a nivel de lo que es la cintura y va a hacer una rotación lateral del hombro dirigiéndolos hacia atrás y vamos a colocar este vendaje que en forma de letra 8, de número 8, por la parte posterior va a cruzarse y por la parte anterior va a pasar a la altura de la articulación glenohumeral. De esta manera se va a mantener inmovilizada la clavícula, en lo que lo valora un traumatólogo. Y también existen inmovilizadores de clavícula que ya se venden comercialmente, los cuales se pueden ajustar con cinturones de velcro para que se quede inmovilizada y reducida esta fractura. El siguiente hueso es la escápula. La escápula es un hueso plano que va a tener forma triangular. Al ser triangular, va a tener tres ángulos. El ángulo de arriba se va a llamar ángulo superior, abajo el ángulo inferior y lateralmente el ángulo lateral. Por lo tanto, también tiene tres bordes. El borde superior se va a llamar borde superior, medialmente va a estar el borde medial o vertebral y lateralmente el borde lateral o axilar. Va a tener una cara anterior y va a tener una cara posterior. A nivel de lo que es el ángulo lateral, va a sobresalir lo que es la cabeza de la escápula. Esta cabeza de la escápula va a tener una cavidad que tiene forma de una gota. Esta cavidad se conoce con el nombre de cavidad glenoidea. Por arriba se va a estar insertando lo que va a ser el músculo bíceps en una saliente conocida como tubérculo supraglenoideo. Y por debajo va a existir otro tubérculo que es el infraglenoideo, donde se va a estar insertando lo que va a ser el tríceps braquial. Entonces, la cavidad glenoidea va a servir para lo que es la entrada de la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral. Y por arriba se encuentra entonces el tubérculo supraglenoideo para el bíceps en su cabeza larga y abajo el tubérculo infraglenoideo para el tríceps en su cabeza larga también. Si continuamos con los ángulos, tengo el ángulo superior en donde se va a encontrar un músculo procedente del dorso conocido como el músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula pertenece al dorso y es inervado por el dorso escapular. Entonces, el elevador de la escápula. Ahora voy a tener lo que va a ser el ángulo inferior. En el ángulo inferior se va a encontrar también el paso de un músculo que viene desde la zona del dorso, que se va a conocer como músculo dorsal ancho, que se va a dirigir hacia lo que va a ser el húmero. Entonces aquí voy a encontrar el dorsal ancho, que sabemos es inervado por el nervio tóraco-dorsal. Como es un hueso plano, va a tener dos caras. Va a tener una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se caracteriza porque tiene una fosa, y esa fosa se conoce como la fosa subescapular, donde precisamente se va a encontrar el músculo subescapular, que es un músculo del manguito rotador que se va a dirigir hacia el tubérculo menor del húmero. Entonces tengo al músculo subescapular inervado por el nervio que lleva su mismo nombre, subescapular. Y en esta cara anterior, pero cerca de lo que es el borde medial, se va a estar encontrando otro músculo que va a venir desde las primeras 9 costillas hacia lo que es la escápula y es el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior es inervado por el nervio torácico largo y este nervio torácico largo, cuando se llega a lesionar, sobre todo en las cirugías de mama, va a condicionar un síndrome conocido como el síndrome de escápula alada. En la cara posterior vamos a encontrar la espina de la escápula. Esta espina de la escápula me va a estar dividiendo a la escápula en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. La espina de la escápula la encontramos desde lo que es el borde medial y se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera para irse ensanchando formando la cresta y después llega a la porción más elevada conocida con el nombre de acromion. Este acromion es precisamente, decíamos, lo que va a articular con la clavícula en la articulación acromioclavicular. Y en este sitio entonces se va a estar insertando lo que va a ser el músculo trapecio, que va desde la espina hacia lo que es el acromion y de ahí la clavícula, y también por delante lo que es el deltoides, ¿sí? Que también sigue hacia la clavícula. Entonces está el trapecio y el deltoides. Entonces, a nivel de lo que es
la fosa supraespinosa, voy a encontrar al músculo supraespinoso. Este supraespinoso se va a dirigir hacia lo que es el tubérculo mayor del húmero y forma parte de los del manguito rotador y se encarga de elevar en abducción lo que es el brazo desde lo que son de 0 a 15 grados. Y en la fosa infraespinosa se va a encontrar precisamente el músculo infraespinoso. Este músculo infraespinoso también se va a dirigir hacia lo que es el húmero en el tubérculo mayor y contribuye a rotar el hombro hacia atrás, por lo tanto forma parte de los músculos del manguito rotador. Ahora voy a tener lo que son los bordes. El borde superior de la escápula va a dirigirse de arriba hacia abajo y de medial a lateral y se caracteriza por tener una muesca, conocida como la muesca supraescapular, que aquí la vamos a ir dibujando. Y esta muesca supraescapular va a tener un ligamentito conocido como ligamento transverso superior y por lo tanto va a formar un foramen a través del cual va a pasar el nervio supraescapular que se va a dirigir hacia las fosas supra e infraespinosa y me va a inervar a los respectivos músculos supra e infraespinoso. Este nerviosito va a ir acompañado por lo que es la arteria supraescapular y la vena supraescapular. Estas vena y arteria no pasan a través del orificio supraescapular, sino que van a pasar por encima del ligamento transverso superior, pero también se van a dirigir hacia las fosas supra e infraespinosas. Después voy a tener en este borde superior, hacia adelante una saliente en forma de dedo pulgar flexionado, conocido como el proceso coracoides. Entonces, esta saliente que tengo aquí se llama proceso coracoides. Y este proceso coracoides, ¿sí?, va a servir de inserción para 3 músculos. Aquí voy a encontrar un músculo que va a ser el músculo coracobraquial, que se va a dirigir del proceso coracoides hacia lo que va a ser el húmero. Después voy a encontrar a la cabeza corta del bíceps y también voy a encontrar al músculo pectoral menor. Entonces voy a encontrar a estos 3 músculos en lo que es el proceso o apófisis coracoides. Ahora me voy a lo que es el borde medial o vertebral. De arriba hacia abajo, el primer músculo que tengo, ya lo mencionamos aquí, es el elevador de la escápula. Y después voy a tener aquí insertado a lo que va a ser el músculo romboides menor. Y en la parte inferior voy a tener al músculo romboides mayor. Estos músculos pertenecen a lo que es el dorso, son músculos extrínsecos superficiales del dorso, y los 3, elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor, son inervados por un nervio que viene descendiendo, conocido como el nervio dorso escapular, que sabemos sale de los segmentos de C4 y C5. Ahora me voy a ir a lo que va a ser el borde lateral. El borde lateral voy a tener de arriba hacia abajo, primero a lo que va a ser el músculo tríceps, que ya habíamos mencionado, se está insertando a nivel de lo que es este tubérculo infraglenoideo, y después voy a tener las inserciones de los músculos redondo menor en la parte superior, y en la parte más inferior voy a tener al redondo mayor. Entonces voy a tener de arriba hacia abajo al tríceps, al redondo menor y al redondo mayor, ¿sí? Entonces, este hueso de la escápula también puede sufrir fracturas, las cuales son un poquito complicadas y difíciles de intervenir y va a requerir inmovilización y rehabilitación. Después voy a tener a lo que va a ser la región del hombro, en donde voy a encontrar la articulación entre lo que es el húmero y la escápula, conocida como articulación húmero-escapular o glenohumeral. Ya que habíamos mencionado, esta es la cavidad glenoidea y ahí se va a estar articulando lo que va a ser la cabeza del húmero. El húmero, ahorita me regreso a esta imagen, el húmero va a ser un hueso largo que se va a encontrar a nivel del brazo. Los huesos largos, recordemos que van a tener epífisis. Tengo una epífisis proximal, una epífisis distal, y en medio van a tener una diáfisis, y entre ellos las metáfisis. Hablemos primero de lo que va a ser la epífisis proximal del húmero. Esta epífisis proximal del húmero va a tener una cabeza,
conocida como la cabeza del húmero. Es una semiesfera y esta va a articular directamente en la cavidad glenoidea, formando una articulación de tipo esferoidea, que en la clasificación funcional se llama enartrosis. La cabeza del húmero va a estar unida a lo que es el cuerpo a través de una línea conocida como el cuello anatómico. Entonces tengo el cuello anatómico. Y posterior a este voy a encontrar dos salientes, una por enfrente que se va a conocer con el nombre de tubérculo menor y por detrás otra más grande conocida como el tubérculo mayor. ¿Sí? Entonces tengo un tubérculo menor y un tubérculo mayor. En el tubérculo menor voy a encontrar un músculo que viene, decíamos, desde lo que es la fosa subescapular y va a ser el músculo subescapular. ¿Sí? Y en el tubérculo mayor voy a encontrar tres músculos. Uno que viene de la fosa supraespinosa, que va a ser el supraespinoso. Otro que viene desde lo que es la fosa infraespinosa y va a ser el músculo infraespinoso. Y otro que viene desde lo que es el borde lateral de la escápula y va a ser el redondo menor. Entonces, en el tubérculo menor solamente tengo al músculo subescapular que va a ayudar a rotar el hombro hacia enfrente. Y en el tubérculo mayor voy a tener tres músculos, que hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia de el señor menor, así como cuando decimos señor allá en Inglaterra, sir menor, S de supraespinoso, I de infraespinoso y R menor de redondo menor. Entonces, los tres que se insertan en el tubérculo mayor son los del señor menor. En conjunto, estos cuatro músculos que mencionamos son los músculos del manguito rotador. Entre lo que va a ser el tubérculo menor que está por enfrente y el tubérculo mayor que está por detrás, se va a formar aquí un canalito, conocido como surco intertubercular. Este surco intertubercular, o también canal intertubercular, ¿sí? Va a llevar a lo que es un músculo que viene subiendo, que es la cabeza larga del bíceps, y que lo va a llevar hacia lo que es el tubérculo supraglenoideo, como ya habíamos mencionado, pasando por dentro de lo que es la cápsula articular de la articulación glenohumeral del hombro. Aquí está un ligamentito, que es el ligamento transverso del húmero, y por aquí va a ir pasando este tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces aquí va pasando el tendón del bíceps. Por eso antes a este canal intertubercular se le llamaba canal bicipital. Y aquí, a nivel de lo que es el surco intertubercular, lo vamos a ir marcando en esta imagen, aquí está el surco intertubercular, se me van a insertar tres músculos en este sitio, que van a ser los músculos redondo mayor, el pectoral mayor, y posteriormente llega hacia allá lo que es el músculo dorsal ancho. De hecho, estos tenemos una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Pedro el Grande, ¿sí? Con esto yo me puedo ayudar para poder recordar la mnemotecnia P de pectoral, ¿cuál? El grande, o sea, el pectoral mayor. D de dorsal, ¿cuál? El más grande de los músculos del dorso, que es el dorsal ancho. Y R de redondo, ¿cuál redondo? El mayor. Entonces, en el surco intertubercular del húmero se van a encontrar los músculos redondo mayor, pectoral mayor y dorsal ancho. Siguiendo adelante, ahora voy a ver que esta parte que se adelgaza a nivel de lo que es en la zona de la metáfisis se va a conocer con el nombre de cuello quirúrgico. Este se llama así porque es el área más débil que tenemos a nivel de lo que es el húmero y es un sitio frecuente de fractura. Entonces, cuando existen caídas y que pueden generar hiperextensión de lo que es el hombro o en algunas de flexión, puede venir una solución de continuidad a la altura de lo que es el cuello quirúrgico y generar una fractura. Recordemos que en este sitio viene rodeando lo que va a ser el nervio axilar, que me inerva al deltoides y al redondo menor, y que se puede llegar a lesionar durante lo que es la fractura del cuello quirúrgico del húmero. Después, la diáfisis del húmero va a ser en forma triangular, tiene una cara anterior
y por detrás va a tener una cara lateroposterior y una medial posterior. Por lo tanto, en la parte anterior se me va a estar insertando aquí lo que va a ser el músculo coracobraquial, que ya lo habíamos mencionado a nivel de lo que es el proceso coracoides, y en la parte anterior aquí voy a encontrar a lo que es el músculo braquial, que se va a dirigir hacia lo que va a ser la ulna, ¿sí? Y lateralmente voy a tener una zona rugosa en forma de letra V, conocida como la tuberosidad deltoidea, donde se está insertando lo que va a ser el músculo deltoide. Entonces tengo la tuberosidad deltoidea, ¿sí? Para el músculo deltoides. En la cara posterior voy a tener aquí un canalito que viene bajando, surco o canal, por donde va a estar pasando el nervio radial. Se va pasando el nervio radial, por eso se le va a conocer como surco o canal radial, el cual viene acompañado de una arteria y de una vena conocidas como lo que van a ser la arteria braquial profunda, entonces, arteria braquial profunda, y la vena también braquial profunda, entonces vena braquial profunda. Y este canalito radial va a estar relacionado lateralmente y por arriba con lo que va a ser la cabeza superficial o lateral del tríceps y por debajo por lo que va a ser la cabeza medial o profunda del tríceps, ¿sí? Entonces, lo más importante, en la cara posterior de lo que es el húmero, voy a tener el surco radial con precisamente el nervio radial y los vasos braquiales profundos. A nivel de la epífisis distal de lo que es el húmero, voy a tener unas salientes que son redondeadas. Voy a tener esta saliente redondeada que se va a conocer con el nombre de cóndilo. Este es el cóndilo, o también lo van a conocer como cóndilo lateral. Y medialmente voy a tener otro cóndilo que tiene forma de una polea y se va a conocer con el nombre de cóndilo medial, o también llamado tróclea. Entonces, en esta parte voy a tener el cóndilo, que es redondeado, y la tróclea, que es el cóndilo medial. Este va a articular con la cabeza del radio y la tróclea lo va a hacer con la apófisis coronoides de la ulna y hacia atrás con el olecranon de la ulna. Por encima se van a encontrar unas fosas. Esta fosita se va a llamar fosa radial porque recibe a la cabeza del radio y esta fosa coronoidea porque recibe a la apófisis coronoides de la ulna. Y por detrás hay otra fosa conocida como la fosa olecraniana porque ahí se va a recibir a lo que es el olecranon de lo que es la ulna. Por encima de lo que va a ser los cóndilos, voy a tener estas salientes. Aquí voy a tener lo que se va a conocer con el nombre de epicóndilo lateral. Y del otro lado, lo voy a poner con amoredito y mucho más grande, va a ser el epicóndilo medial. Entonces tengo un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. En el epicóndilo lateral se van a encontrar músculos que van a ir hacia la región posterior del antebrazo, que van a ser el músculo ancóneo, que son extensores, ancóneo. Después voy a tener a lo que va a ser el extensor de los dedos. También voy a tener al extensor del meñique y un músculo que se llama extensor ulnar del carpo. Entonces son los cuatro musculitos que voy a encontrar en el epicóndilo lateral. En lo que es el epicóndilo medial, voy a tener músculos que se dirigen hacia la parte anterior y que van a ser flexores. Estos musculitos que voy a tener aquí van a ser el músculo pronador redondo. Voy a tener el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo, ¿sí? Aunque también en el plano un poquito más profundo también se encuentra el flexor superficial de los dedos. Son 5 musculitos los que se van a estar originando a nivel de lo que es este epicóndilo medial. Y por encima voy a tener lo que van a ser las crestas. Esta es la cresta supracondilia medial y esta es la cresta supracondilia lateral.
en esta cresta supracondilia lateral voy a encontrar también unos musculitos que están en la región lateroposterior del antebrazo, como son el músculo brachioradial, los músculos extensor largo, extensor corto, ambos se llaman extensor largo y extensor corto radiales del carpo. Extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Y finalmente voy a tener también un músculo profundo que se llama supinador, que es el que se encarga de la supinación. Estos son musculitos que voy a encontrar a nivel de lo que es esta epífisis distal del húmero. También se puede llegar a fracturar lo que es la epífisis distal. Puede haber fracturas simples o comminutas que van a requerir tratamientos, normalmente tratamientos quirúrgicos que va a indicar el traumatólogo. Y también a nivel de lo que son los cóndilos se pueden llegar a presentar las fracturas supracondilias, que son muy frecuentes en niños, en donde por el desplazamiento que tienen los músculos que se originan aquí, van a requerir tratamiento quirúrgico con colocación de clavos cruzados, conocidos como clavos de Kirchner. A nivel del antebrazo voy a tener dos huesos, el radio y la ulna. El radio va a ser lateral y la ulna va a ser medial. El radio va a ser un hueso largo, tiene su epífisis proximal y distal y su diáfisis. La epífisis proximal se caracteriza porque ahí se va a encontrar la cabeza del radio. Entonces, en este de aquí tengo lo que es la cabeza, la cual por encima parece que es plana, pero tiene una pequeña depresión conocida con el nombre de fóvea. Va a tener ahí la fóvea. Después va a venir lo que es el cuello y esta cabeza va a articular con lo que es la ulna en una pequeña muesquita o superficie articular que es la carilla radial que tiene la ulna. Esto va a formar una articulación conocida como articulación de tipo pivote o trocoide, que es la articulación radioulnar próxima. Después voy a tener aquí debajo del cuello una saliente conocida con el nombre de tuberosidad del radio. En la tuberosidad del radio se va a encontrar un músculo que va a ayudar a la supinación y a la flexión, que es el músculo bíceps braquial. Se voy a tener a lo que es el bíceps. Después, hacia abajo la diáfisis tiene forma triangular. Si nosotros hacemos un corte, tiene una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior. Este es el radio. Y tiene entonces borde anterior, borde posterior y un borde medial. En el borde medial se va a encontrar una membrana conocida como la membrana interósea. Esta membrana interósea se va a encontrar aquí y va a estar uniendo con lo que va a ser el borde lateral de la ulna, que se va a encontrar así también triangular. Y entonces esto va a formar una articulación fibrosa de tipo sindesmosis, donde se están uniendo los dos huesos por sus extremos largos. En la epífisis distal, lo que es el radio va a tener forma de una pirámide cuadrangular, la parte anterior es plana, por fuera va a tener una saliente que se va a conocer con el nombre de apófisis o proceso estiloides. Entonces aquí va a estar el proceso estiloides del radio. En la parte posterior va a tener una saliente conocido como tubérculo dorsal del radio. Entonces tiene el tubérculo dorsal del radio, que antes se llamaba tubérculo dorsal, tubérculo de Lister. Es por donde se están deslizando lo que son los músculos extensores. Y medialmente tiene una pequeña muesca en donde articula la cabeza de la ulna, conocida como la muesca ulnar. Y por debajo tiene dos superficies articulares para articular con los dos primeros huesos del carpo, que van a ser el escafoides y el semilunar, para condicionar la articulación radiocarpiana. La ulna, vamos a tener también que esta ulna, aquí la tenemos de este lado, por la parte anterior va a tener una apófisis que tiene forma de corona. Aquí lo vamos a ir viendo. Aquí está esta apófisis en forma de corona, conocida como la apófisis coronoides. Entonces, esta es la apófisis coronoides. Y por detrás tiene una saliente conocida como olecrano. Esto le va a dar forma más o menos de lo que va a ser como si fuera una llave de esas que se utilizan para aflojar tuercas. Por detrás está esta saliente que está en el codo, que es el olecrano, y por enfrente lo que es el apófisis coronoides, dejando una muesca conocida como la muesca troclear, que se articula con la tróclea.
y tiene una pequeña muesca donde articula la cabeza del radio, conocido como la superficie o carilla radial, donde está articulando lo que es el radio. Después va a tener por enfrente una tuberosidad conocida como la tuberosidad de la ulna. Esta tuberosidad de la ulna es donde se va a estar insertando lo que va a ser el músculo braquial. Entonces recordemos que en la tuberosidad radial lo hizo el bíceps y en la tuberosidad de la ulna lo está haciendo el músculo braquial, que también es un músculo flexor del codo. Por detrás voy a tener aquí una superficie conocida como la cresta espinosa. Entonces esta cresta, la cresta del supinador, ya estoy cambiando de nombre, cresta del supinador. Esta cresta del supinador se llama así porque ahí precisamente se va a estar insertando el músculo supinador que va a ayudar precisamente a la supinación. Después ya dijimos que tiene forma también triangular y que en su borde lateral se va a encontrar la membrana interósea que lo va a estar uniendo al borde medial de lo que es el radio. Y distalmente ya habíamos dicho el radio, vean cómo es plano por enfrente, su apófisis estiloides, medialmente tiene la muesca ulnar y posteriormente tiene el tubérculo dorsal. Y bueno, la ulna, en su epífisis distal, aquí va a tener la cabeza. Entonces, esto se llama cabeza de la ulna y tiene una saliente conocida como apófisis estiloides. A diferencia del radio, que articuló con lo que es el escafoides y el semilunar, la ulna no articula directamente con los huesos del carpo. Esto quiere decir que no hay superficies de contacto entre ellos, pero sí va a haber ligamentos como los ligamentos ulnocarpiano palmar y el ligamento colateral ulnar de la muñeca. Entonces, entre lo que es el radio y la ulna hay dos articulaciones, la articulación radio-ulnar proximal y la radio-ulnar distal. Ambas son de tipo trocoide o pivote, que le va a permitir rotar al radio sobre su eje en la parte proximal y por enfrente de la ulna en la parte distal para lo que son los movimientos de pronación y de supinación. Recordemos que en la pronación la palma de la mano se va a dirigir posterior y en la supinación se va a dirigir hacia enfrente o hacia arriba en posición de súplica. Pueden existir fracturas a nivel de lo que es la región del radio, superficie distal. Cuando la fractura se produce en extensión, va a haber un desplazamiento dorsal de este extremo de la epífisis del radio y la deformidad se le va a conocer como deformidad en dorso de tenedor. Esta es la más frecuente y se conoce como fractura de Coles. Pero también voy a tener cuando la fractura se presenta en hiperflexión, que no alcanzó a meter la mano y se desplaza hacia adelante lo que es el segmento del radio. La deformidad se le llama empala de jardinero, esta es la segunda en frecuencia, y se le conoce como la fractura de Smith. Existe otra fractura que es la fractura de Barton, en donde nada más tenemos un fragmento parcial, puede ser dorsal o puede ser palmar, de lo que es la epífisis distal del radio. A nivel ya de lo que va a ser la región de la muñeca, ¿sí? Voy a tener la articulación radio-ulnar distal, que dijimos también es trocoide, y la articulación radiocarpiana, que es de tipo condilia. Y después la zona de la mano la voy a dividir entre regiones carpo, metacarpo y falange. Habíamos mencionado que los huesos del carpo van a ser 8, que van a estar en dos filas. El primer huesito que voy a tener este segmento va a ser el hueso escafoides, que es el más lateral. Después aquí tengo a lo que va a ser el semilunar. Después el que queda por detrás se va a llamar piramidal. Y el que queda por enfrente en forma de un guisante se llama pisiforme. Entonces tengo escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Tenemos la mnemotecnia SPEPE. Tenemos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. O también tengo lo que es la mnemotecnia esa señorita pide pizza. Entonces con eso me los puedo yo llegar a aprender. Y la segunda hilera voy a tener a lo que se conoce como el hueso del trapecio. Después tengo al trapezoide. Después el hueso grande. Y finalmente al hueso ganchoso. Y la mnemotecnia es Pepe el de traje, porque decimos tra, tra, jeje.
tra, trapecio, trapezoide, GG, grande y ganchoso, ¿sí? O también decíamos, esa señorita pide pizza, traigan, traigan, huele grandioso. Entonces con eso me los puedo llegar a aprender. El escafoides va a ser el hueso que tiene forma de una escafa o de barquito, que está articulado con lo que es el radio y también hacia abajo principalmente con el trapecio y medialmente con lo que va a ser el semilunar y también con el hueso grande. Este escafoides es frágil y durante una caída en extensión puede llegar a condicionar una fractura. Más adelante vamos a ver la radiografía. Y lo riesgoso es que se puede quedar sin circulación. El semilunar tiene forma de una semiluna, articula todavía con lo que va a ser el radio y hacia abajo va a articular también ya con lo que va a ser el grande y lateralmente con el escafoides y medialmente con el piramidal. Este piramidal se va a encontrar ya más lateral y por enfrente va a tener al pisiforme que tiene forma de lo que es una guisante o chicharito, ¿sí? Después en la segunda fila voy a tener a lo que va a ser trapecio y trapezoide. El trapecio articula con el primer metacarpiano, el trapezoide con el segundo metacarpiano, el hueso grande con el tercero y el hueso ganchoso lo hace con el cuarto y el quinto. El hueso ganchoso se llama así porque tiene un ganchito. Entre lo que es el pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, por aquí se va a encontrar el canal ulnar, que es por donde van a estar pasando la vena ulnar, la arteria ulnar y el nervio ulnar. Este conductito antes se le llamaba conducto de Guyon. Y aquí también va a encontrar un ligamento que va a ir desde lo que va a ser el tubérculo, el escafoides y del trapecio hacia lo que va a ser el pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Y se va a conocer con el nombre de ligamento transverso del carpo. Normalmente el carpo tiene así una forma cóncava. Si nosotros dibujáramos así de frente los 4 huesecitos, y desde los tubérculos, decíamos así, va a estar el ligamento transverso. Por lo tanto, se va a encontrar un túnel conocido como el túnel del carpo, por donde va a pasar principalmente el nervio mediano y obviamente los músculos flexores que van hacia los dedos. En algunas personas esto se va a poder fibrosar, se puede quedar atrapado lo que es el nervio mediano y ocasionar un síndrome de túnel del carpo, que normalmente cuando nosotros hacemos una flexión de lo que son las muñecas y juntamos los dorsos, eso se le conoce como maniobra de Fallen. Entonces ponemos, hagan de cuenta, una manita así y la otra manita así, perdón por los dibujitos. Entonces esto sería el dorso de las manos y al flexionarlo los nervios van a quedar atrapados y se le llama maniobra de Fallen y ocasiona dolor. O podemos percutir directamente sobre los músculos pronadores que son inervados por el mediano y generar dolor, y esa es la maniobra de Tinel. Esta es una vista posterior. Aquí tengo escafoides y semilunar, piramidal. No alcanzo a ver el pisiforme porque está por enfrente. Y aquí se observa trapecio, trapezoide grande y ganchoso. El trapecio, con lo que es el primer metacarpiano, forma la articulación trapecio-metacarpiana, que es de tipo sinovial en silla de montar. Las intercarpianas son de tipo sinoviales planas y las carpo-metacarpianas también son sinoviales planas. Aquí recuerden, se pueden formar también quistecitos sinoviales. Los huesos del metacarpo van a ser 5, los vamos a enumerar como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. El primer metacarpiano es el que se corresponde al dedo pulgar, es más corto, ligeramente más grueso. Después voy a tener el segundo, que ya es más largo, el tercero también es muy largo. Y el quinto va a ser el más débil y es el que tiende a fracturarse con mayor frecuencia, conocido como la fractura del boxeador. Estos, al ser huesos largos, tienen epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis. Pero aquí, a la epífisis proximal se le tiende a conocer como base, a lo que es la diáfisis como el cuerpo y a lo que es la epífisis distal como la cabeza. Entonces, normalmente le llamamos las bases, los cuerpos y las cabezas. Y los huesos que se van a encontrar en lo que van a ser los dedos van a ser las falanges. Voy a tener 2 falanges a nivel del pulgar, que va a ser una falange proximal y una falange distal. Y de lo que es el dedo índice hacia el medio, anular y meñique, voy a tener lo que van a ser 3 falanges, una proximal, una media y una distal. Y también van a tener base, cuerpo y cabeza. La articulación que se da entre lo que va a ser los metacarpianos hacia las falanges van a ser de tipo elipsoideas
Y ya hemos dicho que la primera, la trapecio metacarpiana, es de tipo silla de montar, y aquí tenemos elipsoidea. Y las articulaciones interfalángicas van a ser de tipo troclear o quinglimo. Aquí tengo la fractura de escafoides, vean cómo está el trazo de fractura, y decíamos que el riesgo es que se quede sin circulación. Y finalmente, la fractura del boxeador, que se ocasiona al dar golpes, que también es bastante común en personas que golpean la pared. Entonces, esta fractura del quinto metacarpiano se le conoce como la fractura del boxeador. Y bueno, de esta manera terminamos de hacer un repaso de todo lo que fueron los huesos de la extremidad superior. Esperemos que este tema te haya servido mucho y si te gusta, suscríbete, dale like y nos vemos muy pronto. Hasta la vista.